Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy vamos a subrayar el versículo 10, que es la continuación del versículo 9. Dice que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beersheba. Bueno, queridos amigos, para entender mejor, nosotros nos encontramos en esta narración en que Abner quiere el poder de Israel. De gran tema. Abner que quiere apoderarse de todo Israel. Saúl ha muerto. Con la muerte de Saúl nos quedamos sin cabeza. El que asume y el que lleva adelante la guerra, el ejército, es Abner. Ahora fueron derrotados, ciertamente. Primero fueron derrotados por los filisteos. Pero después también, la vida continúa después de la muerte de Saúl. David vuelve a la tierra de Israel, se vuelve a reunir con su tribu, lo proclaman rey, y así también Abner proclama rey, monarca, a Isboset, uno de los hijos de Saúl, que aparece en este lugar. Antes no sabíamos de su existencia. Y todo esto decíamos que es una guerra o una lucha fratricida. Ciertamente que el autor sagrado nos quiere mostrar que hay un proceso lento también. No es que enseguida, o mandó Saúl a rey, se la mandada a David, ¿verdad? Sino que David, muy cautelosamente, como es el personaje principal de esta historia, aparece con toda la educación, aparece con todo el respeto, le pregunta a Dios: Señor, ¿será que yo tengo que subir? Consultó a Yahvé, ¿he de subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. Pregunta aquí: ¿a dónde subiré? David quiere saber bien, ¿a dónde subiré? No es simplemente el hecho de que le diga sí, puede subir, sino que ¿a dónde subiré? Yahvé le dijo a Hebrón, y David subió allí con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail de Carmelo. Bueno, eso nos presenta con respecto a David. Pero sin embargo, lo de Isboset, la proclamación de Isboset, es una imposición hecha por Abner. Abner es el que está interesado del poder de Israel. Pero le pone Isboset. Es como decir, vamos a hacer un tiempo de interludio. Vamos a ir probando, vamos a ir haciendo que entre, y donde el capo del ejército es el que está siempre al frente. Empezó ya por la publicidad, ya por la marketing lleva. Pero después ya llega, y en el capítulo 3 del versículo 6,
hasta el 11, en que justamente Abner quiere apoderarse del poder. Le quiere dejar ya totalmente a Isboset. Recordemos que Isboset también es el sobrino de Abner. Sobrino segundo, por lo menos, porque Abner es primo segundo de del rey Saúl, primo segundo. Y por lo tanto, el hijo aquí de Saúl, Isboset, es el que ahora es llamado, es colocado como monarca, como rey, para continuar, ¿verdad? Para continuar. Solamente que no es él el que está maquinando las cosas. No es él el que está luchando. Se encuentra solo. Se encuentra solo. Entonces, viene aquí Abner y le cuestiona ciertas cosas. Pero lo más importante de este cuestionamiento es el por qué dice: tú te has acostado con una de las concubinas de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque eso está prohibido. Eso no se puede. Absolutamente. Y bueno, así entonces viene nuestra respuesta y nuestra conclusión, ¿verdad? Nuestra posibilidad de entender lo que significa eso. Que en ese tiempo, tomar como concubina a la mujer del rey, después, aunque haya muerto, igual estamos queriendo desafiar a todo un sistema. Estamos desafiando a toda una manera de pensar esa sociedad. ¿Y por qué? Porque justamente ahora te presenta esta forma muy interesante, donde cada uno tiene que responder a esa responsabilidad que se le ha dado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 3, versículos 6 al 11. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Luego, Isboset cuestionó a Abner el hecho de que tenga a Rispa como su mujer, como concubina. ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se indignó con la pregunta de Isboset y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Fíjense también la expresión: me estás tratando como un perro de Judá. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Abner se siente él ofendido, pero el que se tendría que sentir ofendido en ese caso era Isboset, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos, y sobre todo del aspecto de Herring, uno de los grandes teólogos de la moral, él hablaba que aquí no es luego tanto el aspecto de la sexualidad, lo que nosotros decimos de una indignación, porque está siendo una persona inmoral. Entonces estamos hablando de la inmoralidad en este caso. Pero sin embargo, Herring en su reflexión teológica dice, no es tanto el aspecto de la inmoralidad de la sexualidad, sino que aquí es del derecho, del respeto hacia la persona, hacia el rey. También podemos decir incluso hacia los muertos, como uno quiera interpretarlo. Pero Herring lo ubica más bien como un rechazo porque no se está haciendo bien las cosas. El que toma a una concubina del rey, con eso lo que está queriendo hacer y está queriendo mostrar es que él es el que asumió ahora el poder. Se la manda en algo. Se la concubina del rey entonces, vea, porque yo en este momento soy el rey. Bueno, es una cosa cultural demasiado importante que sepamos para entender lo que sucede aquí con Abner. Abner quiere ponerse al frente del reino de Israel. Eso es lo que se nota. Abner durante toda la vida estuvo peleando al lado de Saúl también. Y cierto, muy bien. Pero ahora, al tener esta dificultad, ellos procuran solucionar de una o de otra manera. Y por lo tanto, cuando le dice, hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre, Saúl, sus hermanos y sus amigos. Y por lo tanto, no quise entregarte en manos de David. Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David. Y estableceré el trono de David sobre la casa de Judá, desde Dan hasta Beersheba. Entonces, queridos amigos, aquí ya viene otra profecía, ¿verdad? Es Dios mismo el que está hablando, Dios mismo el que le está diciendo, bueno, yo voy a restablecer. A través de los profetas encontramos estas frases. Yo voy a restablecer esa casa caída. Y voy a hacer como tiene que ser, ¿verdad? Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de David, de Saúl, y le daría a David. Establecería de esta manera el trono de David sobre Israel y Judá. Queridos amigos, el hecho de que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería desde el principio es muy buena, porque si se va a restablecer la casa de David en este caso, quiere decir que la casa de Saúl va quedando fuera, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos mirando y el autor sagrado se está concentrando en todos los detalles para decir que David es el verdadero heredero de las promesas. Y luego desde David se prolongará
hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la persona de Jesús. Entonces, por eso, que quitaría al menos de la casa de David y establecería el trono de David sobre Israel y Judá, desde Beersheba y entonces hasta Dan. Isboset no podía pasar porque no pudo hacer nada, en realidad. No podía replicarle a Abner. Y también si era su tío, ¿verdad? Tío segundo, porque Saúl y Abner son primos. Isboset, hijo de Saúl. Y ahora entonces en relación con Abner. Y no penagua suyes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña, como siempre, la carta a los Hebreos, capítulo 10 del 11 al 18. La carta a los Hebreos nos acompaña bastante al inicio de este tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque es una carta bien concreta en que une lo divino con lo humano, pero que se tiene que ver en nuestra vida, en nuestra espiritualidad. En la encarnación, ahora entonces, lo llevamos a la práctica nosotros porque somos los alter Christi. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados su único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto, porque después de haber anunciado: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su corazón y los grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Queridos amigos, este es el camino. Apealañan de Yara como intercesor, como mediador, o Eruañan de Eina. Te hace la comparación, ¿verdad? Lo humano que es caduco, que muere, quiere decir eso, queridos amigos. Pero la oblación, la entrega de Jesucristo en la cruz, pasión, muerte y resurrección de Cristo, peñandera y juetere y jaguere, peñandillara, lleva oñemoico, ende. Y eso es lo que dice: se crea esta nueva alianza. Esta es la nueva alianza que haré con ellos, con mi vida, con mi entrega. ¿Y en qué consiste?
pondré mis leyes en su corazón. Queridos hermanos, ¿cuál es la faltaña de leyes de Dios, leyes de Cristo en nuestro corazón? Para dejar de robar, para dejar de ser mentiroso, para dejar todo lo que ya tengo una ya entendí. Hasta ahora siguen los dipu baby, que era nunca comía, nepo baby, etcétera, etcétera. Es tan bajo mío y nadie dice nada. Continuamos igual. Quiere decir que esto que la palabra de Dios, yo grabaré, dice en su corazón, pondré mis leyes. Estas son las leyes. Añade ella por leyes todo lo contrario, que va contra el pueblo, contra la gente. Eso no está bien, nos dice el Señor. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablar. Francés, inglés, alemán, o en hebreo, no sé en qué, para que podamos entender. Da ya puño, a pesar de que el pueblo, los medios de comunicación, todo el mundo que se manifiesta. Hasta los países, los obispos en cada cupio mías están para el goye. Nadie mueve un dedito. Esas son las leyes egoístas. Y después dice, grabaré en sus conciencias. No, falta 20 mañana. Porque uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Consciente de las injusticias que estamos realizando. Y entonces, si eso sucede, evidentemente, dice el Señor, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Eso quiere decir, queridos hermanos, que cuando tenemos estas leyes de Dios, todo queda sanado. ¿Por qué? Y porque todos quedamos perdonados y comenzamos a construir verdaderamente el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. El versículo que va unido es el versículo 10, pero muy unido con el 9, que Dios me castigue, dice duramente, si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que cuidaría el reino de la que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá desde Dan hasta Beersheba. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos leyendo una justificación para David principalmente, porque es David el que ahora está comenzando a fortalecerse, decíamos. David se fortalecía cada vez más, mientras la casa de Saúl se debilitaba. La casa de Saúl se debilitaba. Y ahora se nos presenta por boca nada más y nada menos que de Abner, que Dios, dice, había prometido esto mismo, que es la casa de David la que va a reinar, es la casa de David la que es dueña de la monarquía. Nosotros sabemos, pero eso es como que nosotros nomás los lectores sabemos. Los que están dentro de esta narración y los que nos están contando la narración, a cuándo y cuáina, porque nosotros vamos conociendo en diferentes partes. Y David sabemos que en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, él fue ya ungido como rey. Oye, ungimos algo rey, imagínate. Y tiene todas sus vicisitudes. Es casi como que el Señor le dice, bueno, mi hijo venía aquí, era jovencito, un pastorcito. Le dice, bueno, yo te unjo como rey de Israel, pero anda, dale fuerza. Rejótase y vas a estar un poco al lado de Saúl. Rey Cuajanguaisha, rey Yehesapeanguaisha, rey Mañajanguaisha. Cómo hay que luchar, cómo hay que pelear, cómo hay que llevar adelante el reino de Israel.
el reino de Israel y el reino de Judá, porque juntos aquí tenemos que llegar a la unidad, a la unificación de estos dos reinos. Y bueno, y así sigue entonces nuestra historia, y por eso cuando dice que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl, quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. Entonces, queridos amigos, lo que el autor sagrado siempre quiere mostrarnos es que David no es un usurpador, no es usurpador. Gente ya fue golpe de Estado, con la dice. Porque quieren mostrarnos cada vez más que hay una transparencia, que hay una votación, que hay un mirar y decir, bueno, esto es lo que Dios quiere. Auto ñande ya batate. Ñande ina la ñamoya porque ñande ya hipotá porque ñande. Ñañe piamba y teta, ñañe pita sota ñamba apota porque piala valeaina, piana y pota. Queridos amigos, segundo libro de Samuel y el primero también, son libros pedagógicos desde el sentido nuestro, desde el sentido religioso. Y entonces es por eso que te va mostrando poco a poco, ¿verdad? Aquí cuando le está diciendo que Abner se indignó con la pregunta que Israel, que Ishboset, y aquí también el autor sagrado pregunta, ¿por qué me tratas como si fuera un perro? Y luego, hasta hoy solo mostré lealtad por esta casa y de tu padre Saúl. El jefe, porque el que lleva adelante siempre va a ser Abner, el jefe realmente, de facto, es Abner. Y él por eso es que se siente ahora ya como desplazado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo lo único que siempre estuve haciendo es mostrando lealtad. Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl. Hasta hoy, siempre. Nadie me puede regañar, dice aquí. No quise encontrarte en manos de miel. Y así entonces, cuando vemos que le pregunta y le dice de nuevo, ¿qué es lo que me está diciendo, Sherael? Y le dice, ¿por qué me vas a regañar? Si yo siempre me deslomé verdaderamente por el reino de tu padre Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Durante 15 años, con su propio patrimonio y la ayuda de sus amigos, había logrado rescatar de las manos de los moros a miles de prisioneros cristianos que se consumían en las mazmorras del norte de África, pero ya no tenía recursos para continuar con esa misión. Y por eso el comerciante Pedro Nolasco estaba a punto de tirar la toalla. La razón le advertía que la magnitud del problema era superior a sus esfuerzos. Pero resulta que su corazón le recordaba constantemente las palabras de Jesús. Estuve preso y me fuisteis a visitar. Todo el bien que le habéis hecho a cada uno de estos necesitados, lo recibo como si no lo hubierais hecho a mí mismo. Y en medio de su desolación, puso sus esperanzas a los pies de la Virgen, que no tardó en responderle, porque la noche del 2 de agosto de 1218,
se le apareció y le dijo que no tuviera miedo de fundar una orden dedicada a la redención de los cautivos. Al otro día, Pedro Nolasco se entrevistó con el rey Jaime I de Aragón, a quien quería transmitirle el mensaje, y se quedó de una pieza al saber que el soberano había tenido la misma visión. Y juntos fueron a consultarle a San Raimundo de Peñafort, que a la sazón era el archidiácono de la Catedral de Barcelona, y cuál no sería el asombro de ambos al saber que la Santísima Virgen le dio el mismo mensaje y a la misma hora que a ellos a Peñafort. Una semana después, el arzobispo de Barcelona, Berengario de Paulou, presidió la ceremonia de la creación de la Orden de la Virgen María de la Merced de la Redención de Cautivos, cuyos miembros en adelante fueron conocidos como mercedarios. Pedro Nolasco, nacido en Barcelona, España, entre los años 1180 y 1182. Creció en un piadoso ambiente cristiano y aunque tuvo una educación básica, desde muy temprano aprendió de su padre la profesión de mercader, de tal forma que cuando contaba 15 años, al morir su progenitor, asumió la dirección del negocio familiar y en esa condición visitó el norte de África para negociar con los moros y por eso pudo constatar las deplorables condiciones en las que vivían los prisioneros cristianos, situación que le cambió la vida radicalmente, porque a su regreso a Barcelona, con el permiso de su madre, Pedro Nolasco vendió buena parte de sus bienes y con lo producido logró rescatar a 300 cautivos. Atraídos por su altruismo, varios mercaderes se le unieron y juntos destinaban buena parte de sus ventas para pagar los onerosos rescates. Establecieron casas de acogidas en las que los recién liberados recibían ropa, alimentos, cuidados médicos, asistencia espiritual, hasta que se recuperaban física y espiritualmente. Pero luego de 15 años de ardua y callada labor, el entusiasmo de los colaboradores y los recursos se agotaron y entonces Pedro Nolasco se vio enfrentado a la disyuntiva de renunciar a su misión e ingresar a un convento o sostener la caña sin tener con qué. En esas se le apareció la Virgen. Una vez constituida la Orden de los Mercedarios, cuyos miembros deberían tomar el lugar del cautivo si no tenían dinero para pagar el rescate, era uno de sus votos. El rey Jaime I de Aragón le donó a San Pedro Nolasco el hospital de Santa Eulalia, que en adelante fue el cuartel general de sus operaciones y centro de acogida de los rescatados. El entusiasmo que despertó la obra se tradujo en la ayuda masiva de la ciudadanía de Barcelona y de la de Valencia, que también le abrió sus puertas. En cuestión de pocos años, San Pedro Nolasco, como superior general, fundó 18 conventos y el número de monjes llegó hasta 100. Eso le permitió crear una eficiente red de recolección de fondos en otras ciudades. Todo eso contribuyó para que el Papa Gregorio IX aprobara oficialmente la Orden de los Mercedarios en 1235, y así la congregación amplió su radio de acción a Francia y a otros países, lo cual se reflejó en el aumento de los presos liberados, cuyo número, calculan los mismos mercedarios, ascendió a 80.000, cifra contada a partir del primer rescate efectuado por San Pedro Nolasco y hasta el día de su muerte acaecida en Barcelona el 6 de mayo de 1245. Fue canonizado por el Papa Urbano VIII en 1628. Por eso hoy, 29 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Nolasco que nos rescate de la prisión del pecado. Cuando el Rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora vemos la figura siempre de Abner, que va tomando cada vez más el poder. Así como ha jurado Yahvé a David, no haga yo así con él, dice. O sea, esto es lo que el Señor le había dicho, el versículo 10. Abner le dice a Isboset que ahora apoyaría a David y lo ayudaría a cumplir lo que Yahvé ya había prometido. O sea que Abner, de cierta manera, conocía muy bien lo que había sucedido y que es Dios el que le estaba guiando también a David, porque estaba ñemuña, y Abner estaba detrás de David también, porque estaba con el ejército de Saúl. Y se acuerdan en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, allí vemos que ellos cuando estaban en el campamento, durmiendo, y ahí estaba el rey, y ahí estaba Abner también, y los soldados, más de 3.000 soldados de Israel que vienen a buscarle a David. Y ellos están corriendo, ellos están escapando, pero sin embargo allí, en ese momento en que descansan en el desierto, David entra y justamente es con uno de sus sobrinos, que es el hermano de Asael que había muerto, que es el hermano de Joab, y Joab sí era el que estaba al frente del ejército de David. Y entonces le dicen, no, quédate. Y cuando está ahí, Abisai le dice a David, déjame clavarlo aquí por tierra, con un solo golpe, ¡pah!, con la lanza, con la jabalina, va a quedar clavado aquí Saúl. Sin embargo, David nunca permite, y menos todavía, de matar, de asesinar al rey, al ungido del Señor. Y bueno, aquí hay varias problemáticas, ¿verdad? Pero justamente Abner cada vez más está avanzando, cada vez más está tomando el poder y cada vez quiere más. Por lo tanto, había prometido a cumplir lo que Yahvé le había dicho, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. Vamos a ver entonces si Abner sabía que David era el elegido por Dios para ser rey, no tendría razón para pelear contra él desde un principio. Esto también es importante, ¿verdad? Porque dentro de la creencia dice, bueno, peñan de Yara a Orecojaisha peñan de Yara y Pupe, quiere decir que no va a claudicar, no va a ser vencido. Este es el gran triunfador. Y así entonces, Abner es un buen ejemplo de eso, que saben que ciertas cosas son verdaderas, pero que no viven como si lo fueran. Que no viven como si lo fueran. Abner hizo lo correcto al unirse al lado de David. Es decir, en este momento las papas queman. En este momento algo no funcionó o no funciona bien. Y por lo tanto, lo que está haciendo Abner es unirse al lado de David, pero lo hace cada vez más cercano a una realidad bastante diferente, a una realidad bastante difícil también. Pero sin embargo lo va haciendo. En vez de unirse a David porque Isboset lo ofendió verdaderamente, debió haberse unido a Dios, porque sabía que Dios lo había elegido a él para rey. Esto es lo que tenemos que subrayar. Y ande ya esa pona y nave. Oye esa cuae. Peñan de Yara sembo. Peñan de Yara semoígina coabe. La se aimero coabe es porque Dios lo quiso. Es también una de las cosas interesantes dentro del Antiguo Testamento, el mirar, entender Dios que camina a nuestro lado y por lo tanto entendemos cuál es la voluntad del Señor, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que trabajar. Pero claro,
como tenemos muchas dificultades, especialmente dificultades de honestidad, etcétera, etcétera, con llevó siripañemo a upe apere peite o siripa naña penawasui naña hendui tena oikego arbi o sego arbi. Y por eso es que no podemos seguir en esa lucha, en ese bregar, en eso que significa una entrega generosa, una entrega total también por el pueblo. Y eso es lo que vemos nosotros en la persona de David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día octavo. La primera cooperadora salesiana. Para el año de 1846, Don Bosco, a costa de inmensos sacrificios, ya tenía un lugar fijo para su oratorio, en Bagdoco. El 12 de abril, domingo de Pascua, en el cobertizo convertido en capilla, celebró con gran solemnidad la misa. También en un día de Pascua, 88 años más tarde, el fundador del oratorio es proclamado santo por su santidad Pío IX, el Papa de Don Bosco. Muchas personas ayudaron con limosnas y regalos para el sostenimiento del oratorio, pero una mujer en especial tuvo el papel principal en la obra. La primera que enarboló el estandarte de la caridad en favor de los muchachos pobres y abandonados, y ella fue la madre de nuestro santo Don Bosco. Don Bosco estuvo vacilando mucho antes de proponerle que se fuera a Turín para hacerle compañía y ayudarle en la cocina y ropería. Finalmente, persuadido de que no había otra solución, dijo para sí: mi madre es una santa y por lo tanto puedo proponérselo. Margarita se quedó un poco pensativa y luego respondió: querido hijo mío, puedes imaginar lo que cuesta a mi razón dejar esta casa, a tu hermano y a todos los demás, pero si te parece que esto ha de agradar al Señor, estoy dispuesta a ir contigo. Y partió hacia Turín con su hijo a pie y con una característica canasta bajo el brazo. Era 3 de noviembre de 1846. Durante 10 años, la primera cooperadora compartió con Don Bosco
la vida en baldoco, cocinando, fregando cazuelas, remendando ropas, cuidando el huerto. Llegó incluso a deshacerse de su querido ajuar de novia, vestidos, anillos, zarcillos, collares, para ayudar a la obra naciente. A las puertas de su muerte, el 25 de noviembre de 1856, dijo a su hijo: «Bien sabe Dios lo mucho que yo he querido. Tengo la conciencia tranquila, ¿sabes? He cumplido con el deber todo lo que he oído. Diles a nuestros queridos hijos que he trabajado con gusto por ellos y que los he querido como una madre». Nuestro santo y sus 500 jovencitos habían quedado huérfanos. «Sé tú desde hoy más que nunca nuestra madre», exclama fervorosamente don Bosco, dirigiéndose a la Virgen del Consuelo, venerada en un hermoso santuario de Turín. Florecilla, tú también puedes ayudar. No permitas que Cristo, presente en el necesitado, espere inútilmente tu ayuda. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Ayer junté las manos inocentes y me dormí en tus ojos. Ayer crucé 100 noches solitario y me aferré a tus manos. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Hoy atravieso el lago con tu hijo. Tú rezas en la barca. Hoy parto con latido misionero al rumbo tú lo marcas. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Mañana guardarás dulzura nuestra, mi viaje en tu manto. Serás el puerto de nuestra esperanza, a Jesús alcanzados. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú?
siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí, María, aquí tienes a tu Hijo. María, aquí tienes a tu Hijo. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres.
Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.